Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de cuarto de ESO, dentro del tema de fuerzas, el peso. El peso es la fuerza de atracción gravitatoria que experimentan los cuerpos. Cuando estamos situados a una cierta altura, si aplicamos la ley de Newton de gravitación universal, observa que G es la constante de gravitación universal, mt sería la masa de la Tierra o del cuerpo celeste en el que operemos, m sería la masa del objeto que experimenta la atracción y d es la distancia entre los centros de ambos objetos, con lo cual sería la suma del radio de la Tierra más la altura. Cuando estamos cerca de la superficie de la Tierra, en el punto B, la altura es prácticamente despreciable. Cuando comparamos el radio de la Tierra con el incremento debido a la altura, prácticamente esta es muy pequeña y por tanto despreciable frente al radio de la Tierra. Con lo cual podemos simplificar la expresión teniendo en cuenta que la distancia es prácticamente el radio de la Tierra. En estas condiciones, al sustituir los valores, nos encontramos con que G es la constante de gravitación universal, 6,67 por 10 elevado a menos 11, newton metro cuadrado partido kilogramo cuadrado. La masa de la Tierra es 5,98 por 10 elevado a 24 kilogramos y el radio de la Tierra 6,37 por 10 elevado a 6 metros. Cuando sustituimos estos valores, obtenemos el peso. Recuerda que es la fuerza de atracción gravitatoria, por tanto el peso es F. El peso será 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton metro cuadrado partido kilogramo cuadrado, que multiplica el producto de las dos masas. Es decir, una de ellas será la masa de la Tierra y la otra es m mayúscula, que es la masa genérica del objeto que experimenta la atracción. Y en el denominador, una vez que consideramos despreciable la altura, nos quedamos con el radio de la Tierra, 6,37 por 10 elevado a 6 metros, que tenemos que elevar al cuadrado. En estas condiciones, en cuanto a las unidades, podemos ver cómo cuando el metro lo elevemos al cuadrado, ese metro cuadrado lo vamos a poder simplificar con el metro cuadrado de G. Y también consideraremos que en el numerador tenemos kilogramo, mientras que dividiendo en G tenemos kilogramo al cuadrado. Por tanto, podemos simplificar uno de los kilogramos de G con el de la masa de la Tierra, de manera que obtendríamos newton partido kilogramo. Cuando analizamos las unidades newton partido kilogramo y descomponemos newton en función de las unidades correspondientes a las magnitudes fundamentales, newton es kilogramo por metro partido segundo cuadrado. Si dividimos entre kilogramo, observa cómo las unidades que nos quedan son unidades de aceleración. Es decir, los términos constantes que aparecen en la expresión arriba indicada, la constante de gravitación universal, la masa de la Tierra y su radio, cuando lo elevemos al cuadrado, nos va a permitir englobar todo ello bajo una única constante. Esta única constante, que tal como hemos visto, tiene unidades de newton por cada kilogramo, es decir, tiene unidades de aceleración. Se trata de lo que denominamos la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y observa que la obtenemos multiplicando G por la masa de la Tierra dividido el radio de la Tierra elevado al cuadrado. Es decir, la constante G minúscula es G mayúscula por la masa de la Tierra o del cuerpo celeste con el que operemos, dividido el radio de la Tierra o del cuerpo celeste con el que operemos. Y observa cómo, si queremos calcular el valor del peso en la superficie de la Tierra o del planeta en cuestión, lo único que tendremos que hacer será multiplicar G, que es todo este término, por la masa del objeto que estamos considerando. De manera que el peso será el producto de la masa por la aceleración de la gravedad, m por g. Veamos un ejemplo de aplicación en un planeta diferente a la Tierra.
La masa del planeta Mercurio es 3,3 por 10 elevado a 23 kilogramos y su radio 2.440 kilómetros. Vamos a calcular la aceleración de la gravedad en su superficie y el peso en ese lugar de un astronauta de 70 kilogramos. Tomaremos la ecuación de Newton de la gravitación universal, en donde la fuerza de atracción, es decir, el peso, es G, la constante de gravitación universal, por el producto de las dos masas que interaccionan, dividido la distancia de separación al cuadrado, siendo esta distancia la distancia entre sus centros. Buscaremos, por tanto, el apartado A. Cuando estamos situados en las cercanías de la superficie del planeta, la distancia es el radio de ese planeta más la altura. Pero, si la altura es despreciable, comparado con el valor del radio de la Tierra, observa que es 2.440 kilómetros. Si estamos operando a una distancia muy pequeña, este término va a suponer un incremento muy pequeño del valor con respecto al radio del planeta en cuestión. Con lo cual podemos considerar que la distancia entre centros es prácticamente igual al radio del planeta, en este caso al radio de Mercurio. En estas condiciones podemos determinar el valor de la aceleración de la gravedad, que contiene la constante de gravitación universal G mayúscula, en el numerador la masa del planeta, en este caso la masa de Mercurio, y en el denominador su radio elevado al cuadrado. Recuerda que G es 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton metro cuadrado partido kilogramo cuadrado. La masa de Mercurio nos la dan como dato del enunciado, 3,3 por 10 elevado a 23 kilogramos, y asimismo el radio nos lo dan también como 2.440 kilómetros, es decir, 2,44 por 10 elevado a 6 metros. Sustituyendo todos estos elementos en nuestra expresión y teniendo en cuenta que los metros, en cuanto los elevemos al cuadrado, se nos van con los metros de la aceleración de la gravedad, también metro cuadrado, y que el kilogramo de la masa de Mercurio se nos va a ir con uno de los kilogramos de G, con lo cual nos quedarán como unidades Newton partido kilogramo. Hace unos minutos, en este mismo vídeo, hemos demostrado cómo el cociente Newton partido kilogramo tiene unidades de metro por segundo al cuadrado, con lo cual, efectuando operaciones, el valor de G en Mercurio nos da 3,7 con unidades metros por segundo al cuadrado. Una vez que tenemos el valor de la aceleración de la gravedad en la superficie del planeta, determinar la fuerza es muy sencillo. El peso es m por g, con lo cual si nuestro astronauta pesa 70 kilos, tan solo queda multiplicar por 3,7 metros por segundo al cuadrado la aceleración de la gravedad en la superficie de Mercurio para obtener la fuerza con la que Mercurio atrae a este astronauta, que son 259 newtons. Observa en la figura cómo prácticamente la distancia de separación coincide con el radio de Mercurio. El término debido a la altura apenas produce un aumento significativo con respecto a lo que representa el radio del planeta. Vamos a analizar ahora los tipos de movimiento que puede producir la fuerza de Newton de gravitación universal. Analizaremos inicialmente los movimientos rectilíneos. Una fuerza que tiene la orientación de la velocidad inicial, o bien incluso cuando la velocidad inicial es nula, produce un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Observa la siguiente figura. Supongamos que desde la altura de un edificio lanzamos horizontalmente. Observa la siguiente figura. Supongamos que desde la terraza de un edificio, que aquí estamos representando de forma absolutamente desproporcionada con respecto a la Tierra, lanzamos verticalmente o dejamos caer un objeto. Si la velocidad inicial es 0, se produce una caída libre. Si es un lanzamiento vertical, ascendente o descendente, se produce un tiro vertical ascendente o descendente, con lo cual estaríamos ante un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Sin embargo, si la orientación de la velocidad inicial varía, estamos ante un movimiento curvilíneo. En concreto, vamos a suponer que lanzamos con una velocidad inicial horizontal. La trayectoria va a estar por debajo de la horizontal. Estaríamos ante un tiro horizontal.
tendríamos un movimiento curvilíneo de estas características. Si la velocidad inicial es mayor, si aumentamos el valor de la velocidad inicial, nuestro móvil caerá un poco más lejos. Si seguimos aumentando la velocidad inicial, caerá, se mueve por debajo de la horizontal. Ten en cuenta que la horizontal la representa la línea de trazos, es perpendicular a la vertical y por tanto, cuando la velocidad inicial crece, simplemente nuestro objeto va a caer un poco más adelante. Pero podría ocurrir que lanzásemos con una velocidad tal que el objeto seguiría cayendo de acuerdo con la curvatura de la Tierra, de manera que seguiría cayendo permanentemente hasta alcanzar el punto de partida. Observa la siguiente figura. En el punto A lanzamos con una velocidad inicial y cae. Si la velocidad crece, cae un poco más lejos. Si sigue creciendo, cae un poco más lejos. Insisto en que tengas en cuenta que el móvil se desplaza por debajo de la horizontal, con lo cual decimos que cae. Cuando lanzamos horizontalmente, el movimiento tiene lugar por debajo de la recta que contiene la velocidad inicial. Por tanto, decimos que cae. Pero si lanzamos con una cierta velocidad en la que caería, porque siempre se mueve por debajo de la horizontal, observa en el punto B cómo es la horizontal. Por tanto, nuestro móvil se desplaza por debajo de la horizontal, con lo cual en el punto B cae, sigue cayendo. Observa el punto C. En el punto C, ten en cuenta cuál es la horizontal. La horizontal es perpendicular a la vertical, que es la recta que une ese punto con el centro de la Tierra. Por tanto, si esa es la horizontal, cuando el móvil alcanza el punto C, cae porque se desplaza por debajo de la horizontal. Con lo cual nuestro móvil estaría cayendo permanentemente. Pero, por otra parte, vemos que ese movimiento de caída permanente lo llevaría de nuevo al punto de partida, con lo cual nuestro móvil describiría un movimiento circular uniforme. En su momento, el hecho de que la gravedad produjese movimientos tan diferentes creó un problema a la hora de explicarlo. Sin embargo, cuando Newton enunció la ley de gravitación universal y el comportamiento de esta fuerza, consiguió explicar definitivamente cómo una fuerza de esta naturaleza podía dar lugar a movimientos tan aparentemente diversos. Un movimiento rectilíneo, un tiro horizontal o un movimiento circular uniforme. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia, como siempre, subidos a hombros de gigantes.